Bueno, lo que yo recuerdo de mi infancia, que tiene que ver con la época anterior al 83, en el 83 yo tenía 10 años, cumplí 10 años. Me acuerdo un par de cosas de antes, por ejemplo, todos los episodios que tenían que ver con los mundiales de fútbol o la guerra de Malvinas, que fueron episodios muy populares, digamos, y que en ese momento, por lo menos yo a los 8 años, 9 años y a los casi 10, que fue el tema de la guerra, yo veía a la gente muy enfervorizada en la guerra, en el mundial. Tampoco podía explicar muy bien por qué, porque yo era chico y no entendía muchas cosas. Y en cuanto a cómo vivía la gente y cómo percibía su seguridad, yo creo que muchos por desconocimiento. Es decir, yo hablo de la gente mayor a la edad que tenía yo en ese momento. Quizá por desconocimiento sentía que estaba más seguro que en otra época anterior, porque se suponía que con un gobierno un poquito más estricto y más duro, el control iba a ser mucho mayor. Después nos dimos cuenta que la situación había sido bastante más distinta. Después con el 83, es decir, después de la guerra, sí se empezó a notar una sensación de malestar y ganas de cambiar. Es decir, ya haberse dado cuenta de que el gobierno, que ya se sabía obviamente que era una dictadura, pero que ya con los últimos episodios y el último que fue la guerra, había sido bastante traumático para todos y que también había puesto sobre la mesa, digamos, por ahí toda la violencia que mucha gente no conocía y que no había percibido. Y sí, con el 83 noté mucha ilusión en la gente, mucha gana de participar, mucha gana de votar. Yo creo que todos nosotros, yo me incluyo con mi familia, cuando fueron las elecciones, la vuelta de la democracia, mis padres habían votado Alfonsín, como mucha gente, y lo que hicimos fue salir a festejar con el auto al centro, a dar vueltas y con la bandera argentina y a tocar bocina, cosa que ahora no pasa, por ejemplo. Es decir, hoy quizás no se ve ese fervor de participar o de tener la ilusión de que las cosas van a cambiar. Es decir, ahí había una sensación de que todo iba a cambiar, que todo iba a cambiar para mejor, y que en realidad había cambiado porque digamos, se pasaba un gobierno nuevo. Y con respecto a los jóvenes, ¿tiene algo para contarnos o decirnos cómo actuaban o qué hacían? ¿En algo afectó esto a los jóvenes? A la gente que, en la época de la dictadura, la gente que estaba cursando la adolescencia, sí, la gente que cursaba el ciclo secundario, sí, obviamente hubo bastantes restricciones en cuanto a poder, entre comillas, ser libres dentro del colegio, es decir, adherir a cierta consigna política, hacer militancia, proponer alguna cuestión dentro del colegio para hacer, no sé, ustedes pueden proponer hoy por hoy hacer un picnic un día antes de que empiece la vacación de invierno, y en ese momento calculo que era imposible pensar en eso. Quizá ahí sí se sentía bastante más, y más en los jóvenes, la represión de no poder hacer un montón de cosas. De hecho, hubo jóvenes desaparecidos por militancia política en el secundario, en la universidad también. Es decir, yo era muy chico, no percibía eso. En algunas escuelas primarias, muchas por ahí también, lo que pasa es que quizá no nos dábamos cuenta, también había ese régimen estricto de no poder hacer determinadas cuestiones, y que había cosas que no se discutían o no se charlaban porque no se podían ni charlar ni discutir. También había muy pocas formas de informarse. No es como ahora que tenés un montón de vías para comunicar cosas y saber qué pasa. En ese momento, si había un canal oficial, digo un canal en el sentido de una vía oficial de comunicación, y las noticias eran oficiales. Es decir, vos te enterabas lo que salía en la radio, en la tele o en los diarios, según lo que quería el poder de turno. Entonces también estaba, es decir, quizá también no podías pensar otra cosa porque no tenías la posibilidad de tener otra versión. Y si tenías la otra versión, por otro lado, o quizás le confiabas, pero tampoco se podía hacer, digamos, propaganda de esa versión. Para ir a cómo
cortamos. Dale. Lo de las, ¿Alguna otra cosa los más? juegos en las calles o salir a la noche. Eh, ¿no mencionó? Bueno, Lo de con respecto a la seguridad, claro. bueno, con la seguridad lo que les dije antes, es decir, quizá había en algún momento la percepción de que había más seguridad porque había más... Sí. Y con respecto a la seguridad, ¿tiene algo para decirnos? Sí. No, pero. Y con respecto a la seguridad. Mal, Sí, vos, se escucha. vamos. Pero cuando él dijo seguridad, estábamos hablando nosotros también y se escuchó esa voz. Bueno, ¿eso? Por ahí había percepción de, al haber más control, hay más seguridad. Eso no quería decir que hubiese más seguridad. Yo muchas veces les cuento que yo tenía, no sé, 8 o 9 años, vivía acá cerca, y lo que hacíamos era salir a jugar al fútbol a la puerta, y ni siquiera cerrar con llave la puerta, ni siquiera cerrar la puerta, poner una traba y dejar la puerta abierta y jugar en la calle. Hoy eso nos daría la sensación de que esa época era más segura, pero si yo me pongo a pensar qué pasaba detrás de todo eso, y muchas veces se los digo a ustedes, digo, en realidad yo jugaba con la puerta abierta, pero pasaban cosas más graves que te entraran a tu casa a robar un televisor, que por ahí podía pasar cuando tenían la puerta abierta. Hoy tenemos la sensación, y no la sensación, sino la visión de que pasa mucho más. Uno no deja la puerta abierta de su casa. Sin embargo, podría pensar que no había tanta seguridad como se creía o como se percibía. Es decir, cuando vos notas que, no sé, está lleno de policías por todos lados, eso no significa que hay más policías, pero no que hay más seguridad y que te están cuidando. Porque quizás, en esa época por lo menos, si vos sentías que tenías que reclamar algo, si alguien te robaba algo, quizás ibas a denunciar al lugar donde te habían robado algo o al que había escondido esa persona que vos estabas buscando. ¿Qué te iba a responder esa persona? Nada que te ayudara, es decir, no te iba a ayudar totalmente, lo contrario. La sensación que yo tenía siendo chico era que yo podía salir a la calle a jugar con la puerta abierta, que yo me podía venir, como de hecho hacía al Parque Chacabuco desde Caballito en bicicleta a los 9 años, por la calle, que me podía ir a tal lugar a comprar algo en colectivo con mis hermanos, teníamos 10 años, y si yo cuento eso ahora, ustedes me dicen, pero ahora un chico de 10 años, ¿cómo hace? Y en realidad podría hacerlo. El tema es que también, como hablamos antes de los medios, con el bombardeo que hay de los medios, que te cuentan la realidad y muchas veces te agrandan la realidad, vos quizás la sensación que tenés de seguridad o de inseguridad se agiganta muchas veces, en algunos casos porque te muestran que hay mucha seguridad y en otros casos porque te muestran que no hay nada de seguridad. La sensación que yo tenía es que uno podía salir a jugar a la puerta tranquilo, pero yo era un chico, es decir, que a uno le pidieran documentos todo el tiempo, a la gente mayor por lo menos, no sé si significa que hay más seguridad, sí que te controlan más. Es decir, si yo estoy controlando que ustedes hagan todo el tiempo la tarea, no sé si los estoy educando más, pero los estoy controlando cada vez más. Y ustedes no van a poder dejar de hacer la tarea, por más que la hagan mecánicamente, no aprendan nada y me entreguen cosas copiadas, pero yo lo que voy a controlar es que me entreguen. No que ustedes aprendan a hacer determinadas cosas. Es decir, que te controlen mucho no significa que estén más seguros. Hay gente que hoy piensa que es necesario más control con el tema de inseguridad, que es necesario que haya más control para que haya más seguridad, y en realidad hay, es decir, la policía y otros organismos te tienen que dar seguridad y quizás no te la dan. No necesites más de eso, porque quizás lo que hay alcanza, pero está mal hecho. ¿Se entiende? Y después del 83, o sea, cuando ya está en democracia, que se notaban los cambios y yo lo fui notando a partir de que empecé el secundario en el 87. Ya había empezado la democracia, pero hubo un episodio en el 87 que fue un levantamiento militar. Se supone que un intento de golpe de Estado, era un pedido de anulación de leyes o de sanción